Por mucha razón se está pensando, y ustedes han organizado, una celebración por la reforma universitaria del 18. En el 2018 cumplimos justamente un centenario de la reforma universitaria de Córdoba. El año 18 pues está siendo un año de muchos recuerdos, justamente de la publicación en el año pasado del Capital, pero también de Marx y también de los Grundrisse, que terminó de escribir en el 58, en el 8, y también de las revoluciones que se cumplieron en aquellos años. Pero la reforma universitaria de Córdoba es un gran movimiento cuya repercusión todavía se siente en nuestra época y que nos hace pensar. Aquel gran movimiento de estudiantes. Debo decir que mi padre estudió en Córdoba y entró a la universidad 2 años después de la reforma y nos contaba muchas anécdotas de los estudiantes de la época. Fue un movimiento que se origina en la universidad, claro, pero una universidad que es excepcional en muchos casos, porque en Argentina no se tiene conciencia, a veces, o quizás no todos, de que los movimientos universitarios de estudiantes son muy poderosos y casi, debo decir, no he conocido en ninguna otra parte, ni en América Latina, ni en Estados Unidos, ni en Europa, movimientos estudiantiles tan fuertes en la universidad, pero con una gran conciencia política de la realidad del país. A tal punto que en verdad en Argentina durante muchos decenios los dirigentes políticos se formaban en las universidades y no necesariamente en la Facultad de Ciencia Política, sino al contrario, en las otras, de física, de matemáticas, de medicinas. Mi padre, como digo, era un médico y era también un estudiante y también recuerda los movimientos estudiantiles. Es un fenómeno muy particular y muy interesante porque el estudiante se siente responsable de la universidad y del país ligado, y hay organizaciones estudiantiles muy fuertes que no existen en otras partes del mundo. La Federación Universitaria de Argentina, la FUA, y yo mismo en Mendoza organicé la Federación Universitaria del Oeste, que tuvo corta vida, pero en los años 50 al final, pues fue una institución fuerte, y el Centro de Estudiantes de Filosofía, yo mismo fui presidente, formaba parte de una inquietud estudiantil. Y si estudié yo filosofía, fue por haber sido dirigente estudiantil, porque me daba cuenta que necesitaba claridad sobre los conceptos que manejábamos en nuestras asambleas, y entonces la filosofía era un buen instrumento de clarificación. La reforma universitaria luchó por la autonomía de la universidad. Parece contradictoria y de hecho en pocas partes existe. No solamente no existe la autonomía, sino no existe la conciencia de que la universidad podría ser autónoma. La universidad del Estado depende muchas veces del propio nomenclatura del Estado, de la burocracia estatal.
aquí en México, por ejemplo, muchas universidades de los estados provinciales están dirigidos por el gobernador, y el gobernador es el que realmente nombra al rector o entra a la política a nombrar las autoridades universitarias, y la universidad no lucha por lograr su autonomía. Parecía que es natural que dependa de la estructura política del momento. El luchar por la autonomía fue ya una importante descubrimiento y al mismo tiempo consigna. Las universidades tienen autoridades que las nombra la propia universidad sin intervención de los organismos del Estado. Esta es una idea fuerte que en Córdoba se sostuvo y que se logró. Y se lograron en todas las universidades en gran medida, porque la política también, por supuesto, a la larga va influyendo y la universidad será radical o será peronista o será después antiperonista, pero será una universidad que puede luchar por la autonomía. Aquí en México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México logró legalmente ser autónoma y de hecho cumple una función autónoma, y cuando algunas veces se ha intentado entrar con la intervención política directamente en la universidad se ha defendido y el Poder Judicial ha admitido que los problemas universitarios los resuelven los universitarios. Quiere decir que la autonomía es muy importante. Pero más allá del fenómeno de la autonomía, que es ya de por sí un logro muy definitivo de la universidad, tenemos que hablar un poco de la universidad. La universidad es una larga institución, es una antigua institución, en por lo menos la cultura occidental. Las universidades actuales en América Latina son la continuación de una organización universitaria muy poderosa en la época colonial, a excepción de todos los demás colonialismos, el portugués, el holandés, el inglés. El colonialismo español desde el siglo XVI tuvo la originalidad de organizar en América Latina grandes universidades. Y esto después, quizás por la experiencia, las otras metrópolis no quisieron hacer universidades en sus colonias. Pero en México, muy pronto, en 1536, entre los dominicos de la isla de Santo Domingo, surgió el primer claustro universitario, donde formándose a los clérigos, pero al fin y al cabo significaba un claustro, surgió el primer claustro filosófico de Derecho y Teología en América Latina, 1536, un siglo antes que Harvard, aunque Harvard cree que es la primera universidad del continente, como dice una placa debajo de una estatua de John Harvard en Harvard, pues no fue la primera universidad. Un siglo antes habían existido universidades en América Latina, y en Michoacán o en Tiripetío también se construyó la primera centro universitario en 1541 ya, pero se extendió mucho más después porque se fundaron la Universidad de México, de Santo Domingo y de Lima en 1552-53, lo que supone una antigua tradición de universidades muy fuertes, con muchos alumnos, en donde no eran solamente clérigos en muchos casos, sino también ciudadanos laicos que iban a estudiar filosofía, derecho canónico, medicina o teología, que eran los que se enseñaban en la época. En 1628
surgieron los colegios jesuitas, que fueron 28 en el continente americano, desde el norte de Durango hasta Buenos Aires y Córdoba. Y por eso que Córdoba es la primera universidad, en realidad colegio universitario jesuita, en aquel 1628, de donde surge la Universidad de Córdoba, con el nombre de la Gran Califato de Córdoba español, pero en la Nueva España, diríamos así, que era todo el continente americano, donde había muchas ciudades que llevaban el nombre de las ciudades españolas. Córdoba entonces era una universidad especialmente universitaria porque tuvo la primera universidad del Cono Sur, aunque también la tuvo antes todavía Chuquisaca, o también en Santiago de Chile, y por supuesto la de Lima, que va a ser la gran universidad del Virreinato del Sur. Quiere decir que desde el siglo XVI hay una vida universitaria en América Latina bastante fuerte, que con los procesos de emancipación entra en una crisis completa y son refundadas lentamente bajo un espíritu mucho más positivista a la mitad del siglo XIX, y se va a llegar realmente al siglo XX a tener las primeras grandes universidades ya modernas en el continente, y la de 1918, el movimiento de la Reforma, fue entonces un movimiento de una universidad del Estado, laica, gratuita, que luchó por la autonomía y lo logró. Ahí se formaba no solamente una élite del Plata, Argentina, lo que hoy es Uruguay, Paraguay, sino también llegaba hasta Bolivia, que Chuquisaca estaba en una gran crisis, y Lima. Muchos limeños, Haya de la Torres y los movimientos del APRA, se organizaron también y partieron del movimiento de la Reforma Universitaria de Córdoba, que sí que esto fue un movimiento importante. La universidad, decía yo, latina, surgió mucho antes en Italia, en el siglo XII, ya existieron las universidades, la gran universidad después en España, Salamanca, Coimbra en Portugal, y Cambridge y Oxford en Inglaterra, la de Praga en el mundo alemán, y también la italiana, la de Padua, y anteriormente todavía otras, Nápoles, que fueron las grandes universidades primeras de Europa, pero eran en realidad universidades que imitaban las grandes universidades del mundo árabe que habían surgido en el siglo IX y X, primero en la Casa de la Sabiduría de Bagdad, que también después se transportó al Cairo, que fue una gran ciudad universitaria en el siglo X, y pasó a Fez, que era el norte del África, el Magreb en Marruecos, y de Fez se funda también la Universidad en España, que va a irradiar justamente a toda España, que es la Universidad de Córdoba, la de Córdoba de Avicena, Avicena estaba en el mundo oriental árabe, Averroes va a estar, y Maimónides van a ser los grandes profesores de la Universidad de Córdoba, de donde va a salir después la importancia de París. Y en fin, esa es una larga historia de universidades que en Europa eran autónomas, tenían fueros especiales, fueras del reinado y aún de la propia iglesia. Entonces, esta idea de la autonomía es muy antigua.
Lo que no es muy antiguo es ese mundo estudiantil que tuvo la reforma cordobesa, la potencia política de movimientos estudiantiles que reformulaban los proyectos políticos del propio país. Debemos meditar un instante sobre la importancia de la universidad, porque durante el siglo XX la universidad en América Latina fue muchas veces la conciencia de un pueblo y la reflexión de lo que acontecía en esos estados. De tal manera que cuando la universidad florecía, florecía el país, y en la decadencia universitaria también había una decadencia de la universidad. Yo creo que el siglo de conmemoración o celebración de la reforma universitaria de Córdoba debería ser pensado también como la necesidad de una reforma universitaria, pero de 2018, o es decir, una reforma en nuestra época, porque se está haciendo necesario una reforma cabal. Y el tema de fondo de la reforma universitaria actual creo que debería ser un tema central. El tema central es que nuestra universidad es profundamente eurocéntrica. Es una universidad que se cree europeo-norteamericana, que nuestros profesores que lograron mayor impacto y formación en la segunda parte del siglo XX fueron formados en Francia, Alemania, Inglaterra o en Estados Unidos. Y estos formaron después alumnos que lentamente van produciendo una ya estrato universitario de una formación profunda que no necesitan tanto ir a Europa o Estados Unidos porque ya logra una formación interna en América Latina. Pero sin embargo, estos profesores que fueron a Europa o Estados Unidos son profundamente eurocéntricos. Y esto lo dice muy bien Sartre, Jean-Paul Sartre, el gran filósofo francés, que en el prólogo a Los condenados de la tierra de Franz Fanon escribe de una manera paradigmática: y vienen las élites de las colonias o de las antiguas colonias a formarse a Europa. Y en la formación que recibe en Europa o Estados Unidos hay un cambio de mentalidad, hay una inspiración y hay una asunción de la cultura europea a tal grado que cuando vuelven a sus países de origen, que son las excolonias africanas, asiáticas, o entre nosotros a las naciones que tenían ya 2 siglos de emancipada de un punto de vista político, económico, militar, más o menos, pero que seguían siendo parte mental, científica, epistémica de Europa. Esos profesores que venían a las colonias, pues repetían lo aprendido en la metrópolis y por lo tanto eran profundamente eurocéntricos y formaban a los alumnos eurocéntricamente, aunque con un cierto malestar o un profundo malestar, porque se daban cuenta que ellos eran latinoamericanos, eran brasileños, mexicanos, argentinos, peruanos, pero estaban enseñando lo que aprendieron en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, y que era válido para aquellos países, pero no para nosotros. Y entonces se produjo allí una contradicción, de la cual surgimos la generación a la que yo pertenezco, que nos preguntamos qué significa ser latinoamericanos y cuál es nuestra diferencia con Europa y Estados Unidos, si somos cultura occidental o si somos otra parte de una cultura occidental, o mejor todavía, si somos las excolonias de la cultura occidental
que nunca se nos ha respetado en nuestra autonomía. Quiere decir que la reforma universitaria, que se necesitaría a un siglo de la reforma universitaria en México, debería ser aún más profunda. No se trata solo de la autonomía administrativa de la universidad con respecto a los órganos del Estado o de las secretarías o ministerios de educación o de cultura, sino ahora empieza a haber otra reforma universitaria, una reforma universitaria epistémica que está en la cabeza de los profesores y alumnos para comenzar a pensar qué es lo que somos, desde cuándo somos lo que somos y si somos o no somos europeos y norteamericanos. Y si no depende de nuestro colonialismo mental, el hecho de nuestra pobreza todavía, porque cumplimos con las consignas que aprendemos en esas universidades europeas y norteamericanas, que está hecho justamente para mantenernos en el coloniaje o en la dependencia con la cultura europea. De tal manera que la reforma universitaria del 2018 debería consistir en una descolonización epistemológica. Dejar por fin de ser colonias y entonces mucho más que la autonomía administrativa, es la autonomía del pensamiento mismo ante una cultura occidental en agonía y en crisis que nosotros seguimos alimentando como colonias sumisas, pensándonos cultura occidental como lo pensaban nuestros maestros. No los quiero nombrar, pero los grandes maestros filósofos, historiadores, literatos, pensaron muchas veces que nuestra cultura era la cultura occidental y sin embargo no se daban cuenta que éramos colonia de la cultura occidental y que habíamos sufrido esa cultura. Pero entonces, de pronto, ahora aparece todo un proyecto de investigación para producir esa reforma universitaria. Y de lo que tenemos que liberarnos para producir esa reforma no es de un día o de un decenio, son 5 siglos. 5 siglos. Porque desde 1492 que llegaron los europeos a América y gracias a ese aterrizaje en América pudieron superar el bloqueo musulmán que los tenía aislados de todas las grandes culturas de Eurasia que iban desde la China a la India, el mundo musulmán, hasta Europa y el norte de África. La Edad Media fue la etapa en que la cristiandad latino-germánica fue sitiada por el mundo árabe y la Europa se le produjo una enorme decadencia, la Edad Oscura, pero la Edad Oscura porque estaba aislado por el mundo islámico. Y el único lugar donde tenían para salir de ese mundo era el Atlántico y descubrieron América, nos descubrieron a nosotros, a nuestros ancestros, a las culturas originarias. Y ahí empezó todo. Empezó la modernidad, ahí empezó el eurocentrismo, ahí empezó el colonialismo, ahí empezó el capitalismo, ahí empezó el liberalismo, y es todo eso que llamamos la edad moderna. Y de esa edad moderna es la que deberíamos ahora liberarnos, porque es la que sigue estando inspirando el contenido último de todas nuestras universidades en América Latina a un siglo de la reforma de Córdoba. La reforma del 2018 va a ser una reforma del colonialismo mental o epistémico que tenemos. ¿Qué significa eso? Significa que descubrir que no somos europeos ni norteamericanos. Hemos recibido muchos influjos de ellos y aún raciales y de otro tipo.
pero también tenemos culturas originarias a las que tenemos que considerar nuestras raíces de nuestra propia cultura, aunque no las conozcamos tanto y debiéramos conocerlas más, porque son los que han vivido en este continente durante milenios. Pero no es solamente una reconsideración histórica, sino mucho más global. Debemos hacer una crítica a esa modernidad que tiene 500 años, en la cual hemos sido colonias, pero mentalmente hemos sido educados para ser modernos y europeos como ellos, aunque en realidad no éramos ninguna de las dos cosas, porque ni lográbamos la modernidad plena por ser colonia, ni tampoco podíamos contar con los medios suficientes porque ellos explotaban nuestras riquezas, se las llevaban a Europa como el oro y la plata del Potosí o Zacatecas, y ese dinero y ese capital lo usaban para dominarnos y para impedirnos el desarrollo. O es decir, de lo que se trata la reforma es comenzar a pensar a una América Latina propiamente libre, autónoma de Europa y Estados Unidos. Y esto supone una reforma universitaria completa. Significa un nuevo currículum en todas las carreras de la universidad. La universidad como tal. La primera habría que hacer de nuevo el currículo de la historia y darnos cuenta de qué significa la modernidad como centro de la historia en los últimos 5 siglos, qué significa ser coloniales y cómo ellos, a su vez, económicamente absorbieron la riqueza en la periferia y cómo políticamente hablaron de un liberalismo, individualismo que perdía la comunidad, pero que en realidad siempre fue un juego de una burocracia política latinoamericana, colonial, dominada por Europa o Estados Unidos hasta hoy, donde la decisión de América Latina no se hace dentro de nuestros territorios, sino se decide en los órganos internacionales que residen en Europa o Estados Unidos. O es decir, no logramos la independencia todavía, la historia, la literatura y por supuesto la psicología para salir de un yo que ha perdido la comunidad y sobre todo una reforma de la tecnología que es el centro del desarrollo capitalista, pero que al mismo tiempo toma la naturaleza como un objeto y destruye la naturaleza ecológicamente y estamos destruyendo toda nuestra ecología, estamos destruyendo las grandes selvas tropicales, la gran Amazonas, que es el pulmón de la humanidad, lo estamos devastando para ocupar la madera o extraer el hierro y producir en toda la Amazonía un mundo que se va a transformar en un nuevo Sahara, o es decir, un desierto, porque el humus en la Amazonia tiene 50 centímetros y después viene el desierto que está esperando su ocasión para resurgir después de miles de años de haberse convertido en una selva muy importante pero muy vulnerable y se está dilipendiando toda esa riqueza y eso por haber adoptado una visión moderna de las cosas y una tecnología que no es la apropiada para nosotros, de tal manera que las ingenierías habría que reformarlas. Por supuesto, la Facultad de Economías, donde lo que se enseña es la economía que conviene a Estados Unidos o Europa para que nos extraigan el plusvalor. No se puede hablar de Marx, no se puede hablar de una crítica al capitalismo. Lo que interesa son las inversiones extranjeras, pero no se piensa en el potencial productivo de nuestro pueblo y de nuestra propia burguesía, pero una burguesía nacionalista que piensa en lo propio y que no simplemente sea exportadora, sino que trabaje con el mercado interno. Una nueva facultad de Derecho
donde se entienda que el derecho internacional no existe, sino que es un derecho realmente en manos de las grandes potencias que al fin en las Naciones Unidas tienen veto para las grandes decisiones en el Consejo de Seguridad. O es decir, la democracia se ha trasladado al futuro, porque de hecho hoy es el privilegio de los poderosos, de los países más fuertes. De todas las facultades habría que cambiar su orientación, cambiar el currículum y sobre todo hacer algunas cátedras que toquen toda la universidad a partir de un instituto de ética y política donde todos los universitarios recibiesen una visión de la realidad en su ingeniería, en su medicina, en su abogacía y en todas sus especialidades de un cierto patriotismo, defensa del país y de la nación, ver hacia abajo a las clases oprimidas y pensar en que deben participar en la vida nacional con igualdad. Y esa línea de Amartya Sen de la pobreza que está tan ocupando en algunos países el 50% de la población, que está por debajo de la línea, que realmente baje a llegar a ser un 10, 15% de pobres, pero que a su vez tengan ciertos beneficios. O es decir, necesitamos una reformulación de la universidad, porque la universidad es la autoconciencia de nuestros países. Y si esa autoconciencia está corrompida, el país está corrompida, ¿de dónde puede tener una conciencia ética para darse cuenta de sus errores y pensar en un proyecto distinto? La universidad, no hay otro lugar, no podemos estar dependiendo del producto de la investigación del capital privado que piense egoístamente en el aumento de la tasa de ganancia. Tenemos que pensar que es la universidad y especialmente la universidad pública. La universidad privada puede haberlas muy buenas, pero al fin es privada. Va el que puede pagar, que es el rico, y por supuesto lo hace en favor de aquellos que están demasiado favorecidos, mientras que el pueblo pobre y la gran mayoría va a las universidades públicas, y las universidades públicas son las que deberían realizar una reforma cabal del contenido de sus programas. La ciencia puede ser nefasta si no piensa en sus efectos negativos ecológicos, pero puede ser nefasta si solamente forma una élite que está a disposición del gran capital en el país que explota un pueblo y transfiere la riqueza a los países centrales. Entonces, al fin, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿En beneficio de quién? ¿De realmente el pueblo que paga la universidad o de aquellos que ni pagan impuestos a veces porque tienen grandes equipos de abogados que saben cómo no pagar impuestos y, sin embargo, explotan a nuestros países? Hemos de entender que la modernidad fue al mismo tiempo el fenómeno de la modernidad que origina el capitalismo, que origina el liberalismo, que origina el colonialismo, al racismo de justamente el color no blanco de las colonias como despreciables y del pueblo más pobre, y del problema cultural de nuestros pueblos originarios que despreciamos como cosas del pasado y anecdóticos en vistas de la cultura moderna que viene de Europa y Estados Unidos. Todo eso está en crisis. Y todo eso hay que repensarlo. Y la que lo tiene que hacer eso, repensarlo, es la universidad. Necesitamos una reforma universitaria, un siglo después de la reforma universitaria de México. Sería
una descolonización epistemológica de todos los ramos y profesiones que formamos en nuestras universidades. Licenciados, maestros y doctores en favor de la patria. Porque ¿para qué queremos formar un doctor que al fin se va del país porque no puede en el país cumplir con sus funciones? O de un ingeniero que inventa un nuevo producto tecnológico, pero no puede implementarse en el país porque el capital compra royalties de los productos ya consagrados del capital central. El pobre ingeniero fracasado termina siendo un taxista porque no puede trabajar en la ingeniería, y el ingeniero agrónomo tampoco, porque las transnacionales de granos les dan ya todo perfectamente determinado y produce una crisis en el campo, pero nuestros ingenieros no tienen trabajo porque son las transnacionales las que organizan nuestra agricultura. Y así en todo, los médicos están nomás que cumpliendo con las consignas de las grandes transnacionales químicas como la Bayer, indicando fármacos y han perdido todas las posibilidades de también agregar una medicina más natural, tradicional, que puede ser mucho más económica y a largo plazo ecológica que la gran medicina de la industria farmacéutica, que al fin es parte de las grandes transnacionales químicas. Quiere decir que la universidad necesita toda ella una reforma, volver a una reforma, pero ya no solo la autonomía, repito por tercera vez, de las estructuras políticas del Estado. Ahora significa una autonomía de las estructuras políticas, culturales, psicológicas, económicas, ecológicas de la modernidad en crisis que debemos superar hacia una nueva edad transmoderna, más allá de la modernidad. La universidad debe pensar qué va a pasar ecológicamente con la Tierra de aquí a un siglo o dos, si es que hay un siglo o dos, si la especie humana no ha desaparecido antes por la destrucción de las condiciones de reproducción de la vida a la que la tecnología de la universidad actual nos lleva. Hay muchas cosas que pensar. La reforma nos permite soñar con una nueva reforma universitaria mucho más profunda. Esto sería uno de los temas que valdría la pena discutir en un encuentro sobre la reforma universitaria de 1998. Mi padre, que era médico, estudió en Córdoba poco después de la reforma universitaria, donde realmente él, como estudiante, bebió toda la sustancia de lo que va a ser su proyecto de médico, que él era positivista, es verdad, escéptico, agnóstico, pero de un gran servicio a la sociedad, a los más pobres. Era un médico tradicional, científico ya graduado y especializado, pero con un espíritu que Córdoba le dio en su época. Y como era no muy pudientes, el abuelo, el padre de mi padre, pues no le daba muchos recursos. Y en el quinto año ya de medicina ayudaba a las operaciones de apendicitis, y antes de terminar de médico ya era prácticamente un cirujano. Y entonces él recuerda con mucho gusto las experiencias estudiantiles de la Córdoba, del barrio clínico de Córdoba del 1918, que habría que, como digo, renovar a un nivel mucho mayor. Estas son algunas reflexiones que me han sido motivada por
el tema que ustedes me han sugerido, la reforma universitaria de Córdoba de 1918.